Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar nuevamente aquí en la tarde del día de hoy para ya comenzar a dar feliz término a nuestro encuentro. Entonces, siguiendo con nuestra sección de biología de sistemas, a continuación vamos con el trabajo de Eduardo Francisco Méndez de la Universidad Nacional de Colombia, de Medellín, con su trabajo Análisis de la generación de entropía de un modelo oscilatorio glicolítico perturbado por un inhibidor en una célula cancerosa a través de simulación numérica. Bien, pues ya vamos con el video de Eduard Méndez. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Francisco Méndez Otálvaro y a continuación les vengo a presentar los resultados de nuestra investigación en el estudio del metabolismo de células cancerosas denominada perturbación de un modelo oscilatorio glicolítico en una célula cancerosa por simulación numérica. Este trabajo se ha adelantado como parte de mi tesis de posgrado en la maestría en Ciencias Químicas bajo la tutela del Dr. Daniel Barragán Ramírez y la cotutela del Dr. Isaías Lanz Vargas en el grupo de calorimetría y termodinámica de procesos irreversibles de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, Antioquia. A continuación les presento los contenidos. Primero voy a hacer una recopilación de los conceptos previos del modelo que se ha reportado y la modificación que proponemos, el análisis dinámico y termodinámico del modelo reportado, el análisis dinámico y termodinámico del modelo que nosotros proponemos en perturbación y las conclusiones pertinentes. Como conceptos previos que tenemos, entonces nuestro punto de partida son los resultados experimentales de unos investigadores que son Amemilla y colaboradores, los cuales observaron una dinámica transitoria oscilatoria en el metabolismo glicolítico de células cancerosas tipo ELA. Esa evidencia experimental luego ellos la usaron para proponer un modelo dinámico robusto que reproduzca precisamente ese transitorio oscilatorio en el flujo glicolítico de energía en una célula cancerosa. Se atribuye a ese transitorio oscilatorio al efecto Warburg, en el cual básicamente es un rasgo característico de la célula cancerosa donde hay un alto flujo glicolítico respecto a una célula sana y únicamente en la primera etapa respiratoria, que es la glicólisis, es decir, sin fosforilación oxidativa. En el lado izquierdo tenemos el modelo glicolítico propuesto por estos investigadores y en el lado derecho, tenemos las ecuaciones diferenciales que usaron en el modelo numérico para simular este modelo. Entonces, nosotros tomamos como punto de partida esa evidencia experimental y esos resultados y ese modelo numérico debido a que los autores dejan abierta una serie de preguntas y es ¿por qué esta dinámica? ¿Cuál es el beneficio para una célula cancerosa que se presente este transitorio oscilatorio en su metabolismo energético? Entonces nosotros tomamos esas preguntas como punto de partida e intentamos mirar si esta situación corresponde a una respuesta netamente funcional del metabolismo de la célula cancerosa, es decir, si solamente corresponde a cumplir un objetivo en la función metabólica, o si se trata de que lleve esta oscilación a un escenario energético propicio para la célula cancerosa. Para eso lo que nosotros realizamos fue, además de hacer el análisis del modelo, también incluir una perturbación, que es la que podemos ver acá, de un inhibidor reportado experimentalmente que inhibe la catálisis de glucosa en una etapa clave de la glicólisis, que es la primera etapa de inversión. Entonces nosotros, tanto con el modelo sin modificar como el modelo modificado, decidimos realizar una evaluación termodinámica del asunto. La evaluación termodinámica la tenemos más adelante. Aquí presentamos el modelo dinámico modificado que proponemos. Es un modelo que corresponde a modelo cinético que está en función de ley de acción de masas, pero al mismo tiempo las concentraciones están en función de cinéticas de tipo Michaelis-Menten. En el lado izquierdo tenemos los modelos bioquímicos y aquí tenemos el equilibrio del inhibidor. El análisis termodinámico
lo hacemos en el marco de la termodinámica lineal de procesos irreversibles. Nosotros lo que deseamos es evaluar la disipación, que es esta expresión que tenemos acá, la disipación energética de una célula sana y de una célula cancerosa antes y después de ser perturbadas por un inhibidor. Esta disipación corresponde a los procesos irreversibles que ocurren dentro de la célula, considerándolo un sistema que intercambia materia y energía con su entorno a temperatura constante en este caso. Podemos calcular esa disipación termodinámica como el producto de una serie de flujos, que en este caso serían los flujos de materia, y una serie de fuerzas, y estas fuerzas corresponden a los gradientes de energía libre a temperatura constante. En este caso será la suma de los flujos por las fuerzas del proceso impulsor, que es la degradación o catálisis de la glucosa, y el proceso impulsado, que es la síntesis de ATP. Y esta función será la que nos va a permitir hacer el análisis pertinente. Entonces ahora tenemos la respuesta dinámica del sistema. Aquí lo que nos podemos dar cuenta es que estamos comparando eh, la parte de la célula sana, que es la línea azul y la línea roja, y la célula cancerosa bajo efecto Warburg, que es la línea violeta y la línea amarilla. Podemos darnos cuenta del transitorio oscilatorio en la célula cancerosa bajo el efecto Warburg respecto a la célula sana, y podemos darnos cuenta que ese transitorio oscilatorio aparentemente está aumentando la cantidad de ATP y la cantidad de glucosa que se está consumiendo en el proceso metabólico. Entonces, después de esto, para ir más allá, tomamos este modelo dinámico e ingresamos a hacer el análisis termodinámico de la generación de entropía, pues por procesos irreversibles o la disipación termodinámica. Aquí tenemos los resultados. Entonces podemos darnos cuenta que tanto la célula sana como la célula cancerosa tienen una cantidad de entropía generada característica, un valor característico de la disipación termodinámica, y cabe resaltar que esta disipación termodinámica lo que nos viene a indicar es qué tan eficiente energéticamente hablando es este sistema. A mayor disipación termodinámica hay menor eficiencia en aprovechar la energía libre o la energía útil disponible, la energía libre. Por tanto, nos podemos dar cuenta que la célula cancerosa, comparada con la célula sana, genera una alta tasa de disipación termodinámica, es decir, que se encuentra en un régimen energético mucho menos favorable que una célula normal. Es decir, que se encuentra autoorganizándose a expensas de una disipación de energía libre. Después de hacer este análisis, estos resultados, incluimos la perturbación con el inhibidor. En la perturbación con el inhibidor, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Podemos darnos cuenta en la dinámica del sistema que desaparece el transitorio oscilatorio de la célula cancerosa. Y lo que podemos apreciar es que hay una acumulación de glucosa tanto en la célula cancerosa, que la glucosa corresponde a la línea amarilla, como en la célula sana, que es en la línea azul, porque la glucosa se está capturando del medio extracelular, pero no se está catalizando, entonces tiene que acumularse. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el transitorio oscilatorio disminuye y también disminuye, por tanto, la tasa de síntesis de ATP. Por tanto, funcionalmente el inhibidor, en ambos casos, está cumpliendo su objetivo de evitar de que se genere ATP en la glicólisis. Pero energéticamente, ¿qué podemos decir? Energéticamente lo que podemos decir al calcular la disipación termodinámica es que aun cuando funcionalmente el inhibidor está cumpliendo su función, disculpen, energéticamente la célula cancerosa continúa con un valor característico de disipación muchísimo más alto que la célula sana. Desaparece el transitorio oscilatorio, es verdad, pero igual la disipación termodinámica continúa siendo mayor que la célula sana, es decir, que continúa siendo muy ineficiente energéticamente porque toda la energía libre que está tomando la está disipando. Entonces está en un régimen energético no favorable. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos decir que básicamente la célula cancerosa es una máquina que está sintetizando ATP a cualquier costo. En este caso el costo es un costo energético altísimo y el inhibidor está cumpliendo su función o a nivel funcional de la síntesis de ATP, pero a nivel energético la célula cancerosa sigue siendo cancerosa. ¿Qué podemos realizar después de esto?
Lo que podemos hacer es intentar ver qué ocurre con el inhibidor cuando modificamos alguno de sus parámetros cinéticos, es decir, intentar hacer un diseño de inhibidores en función de la constante cinética hacia adelante, que es esta KI en este equilibrio de inhibición, que está dentro de las ecuaciones bioquímicas del modelo. Nos podemos dar cuenta que cuando KI positivo es cero, este equilibrio pues no existe, entonces nos encontramos en el régimen oscilatorio, transitorio oscilatorio de una célula cancerosa bajo el efecto Warburg. Y a medida que le ponemos la constante de equilibrio, pues entonces este equilibrio ya se tiene en cuenta en el modelo numérico y durante la simulación, y podemos darnos cuenta que los inhibidores cumplen su papel funcional de disminuir la síntesis de ATP en la célula cancerosa. Pero la pregunta es, ¿y qué ocurre a nivel energético? De nuevo, calculando la disipación termodinámica, los valores característicos de cada uno de los inhibidores para ver qué ocurre con la parte energética del asunto. Y lo que podemos darnos cuenta es que también pues desaparece el régimen oscilatorio, transitorio oscilatorio cuando está presente el inhibidor, pero podemos darnos cuenta que la disipación igual sigue siendo muy alta. Integrando las áreas bajo la curva de estas disipaciones en el tiempo, podemos obtener los valores característicos de disipación termodinámica para cada uno de los inhibidores, que son los que ustedes pueden ver acá. Podemos darnos cuenta entonces que aunque funcionalmente, que sería cuando no hay inhibición, eh, la síntesis de ATP se disminuye, cuando vimos la gráfica de la dinámica se podía apreciar, energéticamente puede que la inhibición lleve a la célula cancerosa a regímenes aún más disipativos, es decir, regímenes de peor desempeño energético en el cual la energía libre se está perdiendo. Teniendo en cuenta entonces esto, podemos generar una serie de conclusiones que son las siguientes. La primera, para responder la pregunta que teníamos, que habían dejado abierta los autores, de cuál es la razón de estos transitorios oscilatorios en el metabolismo de la célula cancerosa, podemos decir que es netamente funcional, es decir, es simplemente para aumentar el flujo metabólico de ATP, puesto que ella necesita ese ATP para realizar sus procesos de división y proliferación celular y finalmente la consecución de un tumor. Energéticamente, por otro lado, podemos decir que la célula sigue continuando o se considera una estructura altamente disipativa, es decir, una estructura que no es eficiente energéticamente hablando y que simplemente sintetiza ATP a cualquier costo. En este caso el costo es disipar mucha energía libre. De hecho, se considera que los tumores pueden ser estructuras que se autoorganizan a expensas de disipar mucha energía libre o estructuras que se llaman disipativas. Cuando inhibimos el metabolismo de la célula cancerosa, ese objetivo funcional de la oscilación, que es, digamos, optimizar la síntesis de ATP, lo logramos hacer, pero la célula cancerosa sigue siendo cancerosa porque continúa en un régimen disipativo a nivel energético. Este régimen disipativo, cuando hacemos la inhibición, se debe a que hay un aumento de flujos de materia porque incluimos inhibidor y porque además continúa habiendo una captación constante de glucosa y que se continúa pues acumulando la glucosa al interior intracelular. Y por otra parte, podemos decir que funcionalmente hablando, el diseño de los inhibidores pueden cumplir su objetivo, pero hay que tener en cuenta cuando se haga ese diseño que energéticamente esos inhibidores no induzcan regímenes aún más disipativos en la célula cancerosa y que estos regímenes aún más disipativos en la célula cancerosa antes pueda que generen resultados contraproducentes pues para disminuir, por ejemplo, la tasa de crecimiento tumoral. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Edward, por tu presentación. Damos espacio entonces para preguntas. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, dicen
Excelente. Yo te pregunto algo, Eduardo. Este modelo aplica para, es decir, una célula cancerosa en cualquier fase del estadio de un cáncer. O sea, o puede haber, el modelo puede aplicar diferencias dependiendo de los requerimientos energéticos de la célula en el estadio que se encuentre el cáncer. Eduard está por aquí. Ah, Eduard, saliste de acá. Ya un momentico, Eduard, te saliste aquí del backstage. Ya te voy a poner aquí en el backstage y ya vas a tener. Ahí ya, por favor acepta te mandé una invitación, acepta y ya prendes micrófono y cámara si quieres. Listo. Adelante. Ya, te escuchamos. Hola, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Pues este modelo se basa en un resultado experimental que yo ahí lo reportaba. Este resultado experimental fue obtenido de una línea celular de cáncer cervical, ELA, en el cual pues ellos inducían, digamos, este disparo del flujo glicolítico, haciendo que la célula estuviera primero como en carencia de glucosa y después pues le daban un suministro de glucosa para disparar ese fenotipo de efecto Warburg. Entonces al principio solo funcionaría bajo células que estén en ese estadio metabólico, por decirlo de alguna manera, porque esas son las restricciones con las cuales se construyeron este modelo. Ah, y por si creo que no lo dije en la presentación, el modelo, pues la simulación se hizo, pues se escribió en MATLAB, o sea, es in-house, escrita en MATLAB, pues sí. Ok, muchas gracias, Eduard. No sé si hay otra pregunta. No. Bueno, una vez más, muchas gracias, Eduard. Muy amable por tu Gracias a ustedes. participación. Ahora vamos con nuestra última presentación de este bloque de Biología de Sistemas. Desafortunadamente Olivia no se encuentra hoy acá en el simposio, pero nos ha dejado su video y al final nos deja sus datos en caso haya alguna pregunta. Es Olivia Guerrero de la Universidad de Nariño, en Pasto, y nos va a presentar el trabajo Modelamiento de riesgo del dengue durante el fenómeno de la niña en Colombia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olivia Alexandra Guerrero Gómez. Eh, Soy bióloga de la Universidad de Nariño y actualmente estoy haciendo mi maestría en ciencias biológicas en la misma universidad. Mi tutora es la profe Milena Guerrero Flores. Ella está haciendo su doctorado en la Universidad de Bonn en Alemania y este proyecto tiene apoyo del Centro de Estudios en Salud de la Universidad de Nariño. Cabe mencionar que esta fue la propuesta que desarrollé eh, eh, bajo el programa de Joven Investigador de Colciencia y esta presentación está titulada como Modelamiento de riesgo del dengue durante el fenómeno de la niña en Colombia. Bueno, sabemos que existen diferentes riesgos ambientales, sin embargo, tales como las altas precipitaciones, el aumento de temperatura, como el aumento de la humedad relativa, entre otras, influyen sobre la propagación y transmisión, así como la distribución de las diferentes enfermedades infecciosas. Además, cabe mencionar que infecciones como el dengue, estas se causan principalmente en asentamientos, los cuales tienen condiciones sanitarias deficientes y que son poblaciones, y se trata pues de poblaciones que son socioeconómicamente vulnerables. El dengue en Colombia, pues se sabe que la vigilancia
epidemiológica de esta enfermedad, pues nos va a proporcionar nos proporciona una incidencia creciente en los últimos 10 años, la cual está en torno a los 475 casos por 100.000 habitantes. Entonces aquí les muestro un mapa de cómo están distribuidos los casos, siendo los departamentos de Norte de Santander, el departamento Norte de Santander, el que tuvo la mayor cantidad de casos, son aproximadamente como 4.300. Lo podemos también bien en Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Tolima y Meta. Sin embargo, cuando lo hacemos esto a nivel de municipios, lo encontramos que hay unas ciertas regiones del país donde se concentra más. Y una de ellas es Cúcuta, en el departamento norte de Santander, donde se presentó la mayor cantidad de casos, así como en Villavicencio, en el departamento del Meta. Entonces, como objetivo general del proyecto fue modelar el riesgo de las enfermedades transmitidas por agua, transmisión directa y a través de vectores en el contexto de cambio climático durante el fenómeno de la Niña en Colombia. Aquí les presentaré el objetivo específico 3 de este proyecto, el cual consistió en integrar los parámetros epidemiológicos, socioeconómicos, sanitarios y ambientales para modelar el riesgo de las enfermedades infecciosas en zonas de alta incidencia en Colombia. Para cumplir con este objetivo, entonces se realizó una minería de datos donde se utilizaron las siguientes fuentes de información. Para los datos epidemiológicos, el cual consistió en número de casos de dengue, ya sea por departamento, municipio, para los casos de dengue clásico, dengue grave, dengue total y mortalidad por dengue, estos se obtuvieron de la plataforma de Civigila del Instituto Nacional de Salud. Los datos poblacionales, que es el número de habitantes para los 32 departamentos y para 1.117 municipios de Colombia. Cabe mencionar aquí que no se tuvieron en cuenta los datos de 5 ciudades capitales. De 5 ciudades capitales que son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, para evitar que los análisis se limiten pues a estas poblaciones. Por lo tanto, pues se analizaron los municipios que tengan menos de 1.000.000 de habitantes. Los datos socioeconómicos, que son índice de pobreza monetaria, índice de pobreza extrema, coeficiente de Gini y índice de pobreza extrema, al igual que los datos poblacionales, se obtuvieron del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Los datos sanitarios, que corresponde al índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, o IRCA, se obtuvo del Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua, STIVICAP, y los datos climáticos, que son temperatura, precipitación y humedad relativa, se obtuvieron del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Para el análisis de estos, se tomaron los años de análisis, fueron 2010, 2011, 2015, 2017 y 2018, donde se han reportado eventos del fenómeno climático de la Niña. Sin embargo, para el modelamiento solo se tomaron los datos del 2018, teniendo en cuenta que para los otros años, principalmente los datos socioeconómicos, solamente se reportan para 27 departamentos y para 23 ciudades capitales. Por lo tanto, podemos decir pues que los parámetros socioeconómicos no nos ayudarían pues a hacer este análisis. Sin embargo, el índice de pobreza multidimensional está completo para todos los departamentos y para todos los municipios de Colombia, pero únicamente para el año 2018. Con estos datos se crearon bases de datos utilizando el programa Microsoft Excel 2019.
El análisis estadístico consistió en un análisis univariado en el cual se determinaba qué departamentos y qué municipios habían reportado mayor número de casos de dengue, cuáles presentaban mayor pobreza multidimensional, cuáles presentaban mayor riesgo de la calidad del agua, cuáles presentaban mayores condiciones de temperatura, de precipitación y de humedad relativa. Luego se hizo un análisis bivariado, que es correlacionar las diferentes variables con el número de casos de dengue mediante una correlación de Pearson. Finalmente, un análisis múltiple mediante un análisis de regresión lineal múltiple. Y esto se lo hizo con el software. Para la definición del modelo, entonces se tienen diferentes parámetros de análisis en cuenta. La variable respuesta, que en este caso pues será número de casos de dengue. La idea es hacerlo esto tanto con número de casos como con incidencia y en diferentes enfermedades que sean de origen hídrico, como enfermedades diarreicas agudas y de origen vectorial, como dengue, chikungunya, zika y muy posiblemente malaria. Tenemos el número de variables explicativas, que es el número de habitantes, el índice de pobreza, el índice de riesgo del agua, la temperatura, la precipitación. Entonces, como resultados, tenemos a nivel departamental, nos muestra que la variable de índice de riesgo de la calidad del agua, hay una fuerte correlación entre esta variable y el dengue. Sin embargo, entre la temperatura y la precipitación se correlacionan fuertemente con la mortalidad de dengue. Y podemos ver que la temperatura lo hace a manera positiva y la precipitación es a manera negativa. Esto podría deberse a que el patrón de lluvias del fenómeno de la niña se correlaciona con la incidencia de mortalidad por dengue. Al pasar a los departamentos más pobres, aquí encontramos que el índice de pobreza multidimensional y el índice del riesgo de la calidad del agua se correlacionan muy fuerte con las diferentes variables que se analizaron del dengue y asimismo la precipitación y la humedad relativa. Sin embargo, cuando lo analizamos por municipios, esto es muy diferente, ya que son condiciones más específicas. Al tratarse los departamentos de regiones grandes, se omiten muchos valores, y eso que municipios pues son grandes, ¿ya? Pero así esto nos muestra cómo se comportan estas variables con el dengue a nivel de municipios. Y aquí observamos que la temperatura es la que tiene una mayor correlación con las diferentes variables del dengue. Sin embargo, cuando analizamos esto a nivel de los municipios más pobres, encontramos nuevamente que el índice de pobreza, que el índice de riesgo se correlacionan fuertemente con las variables del dengue, a pesar que uno lo hace de manera positiva y el otro negativa, y que las variables negativas, que las variables ambientales, todas influyen sobre las variables del dengue, como la temperatura, la precipitación y la humedad relativa. Y igualmente, unas lo hacen de manera positiva y otras de manera negativa. Pues cuando correlacionamos todos los 4 factores en los departamentos pobres y los municipios pobres, encontramos una fuerte correlación. Por lo tanto, con esto se podría afirmar que la combinación de estos 4 factores pues ayudarían a predecir el riesgo de la incidencia del dengue en estas regiones. Y asimismo, pues de
de la mortalidad de esta enfermedad, ya que esto pues se vio más evidente en las regiones pobres. Con base en los análisis anteriores, entonces se planteó un análisis de regresión lineal para mirar los parámetros que se iban a seleccionar para el modelo. Y encontramos aquí que la combinación de estos parámetros, en el caso de, al analizar pues toda la información de todos los departamentos de Colombia, encontramos que se encuentran cerca del 48 al 76%. Sin embargo, pues esto lo podemos también diferenciar cuando se trata de dengue clásico, dengue grave, mortalidad por dengue o el número de casos de dengue totales, lo cual pues va a variar. Sin embargo, cuando se analizaron los departamentos más pobres, es decir, aquellos que obtuvieron un índice de pobreza multidimensional mayor al 30% en el año 2018, se encontró que el R cuadrado es muy alto, cerca del 99%. Para los municipios seleccionados, entonces igual, cuando se analizaron todos los municipios, no llegan ni siquiera al 50%. Sin embargo, cuando se trata de municipios más pobres, es decir, aquellos que obtuvieron un índice de pobreza multidimensional mayor al 80%, se encontró que estos son superiores al 80% y en unos casos llega a ser del 98%. Finalmente, aquí proponemos, de acuerdo pues a los diferentes datos que se analizaron, modelos para cada una de las regiones analizadas, es decir, departamentos de Colombia, los departamentos más pobres, los municipios seleccionados y los municipios más pobres. Entonces, para los departamentos, aquí tenemos la ecuación, la cual nos serviría para modelar el número de casos. Aquí lo tenemos para los departamentos más pobres. Y aquí está para los municipios seleccionados. Aquí tenemos pues su ecuación. Y finalmente para los municipios más pobres. Aquí cabe mencionar varias cositas. Primero es que el índice de riesgo de la calidad del agua, o sea, en los 1.117 municipios también hay corregimientos departamentales. Sin embargo, la mayoría de estos no reportan información sobre el índice de riesgo de la calidad del agua y solamente lo hace Cacahual en el departamento de Paupés. Perdón, en el departamento de Guainía. Los otros son municipios, podemos ver también aquí en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, que es el más afectado. Otra cosa es que para departamentos es fácil obtener valores medios, mínimos y máximos, medios y máximos de cada una de las variables ambientales. Sin embargo, para municipios esto fue más complejo debido a que el IDEAM reporta para ciudades principales y para ciertos municipios turísticos. No lo hacen también para todos los años, entonces ese sería otro inconveniente que se tendría al querer analizar toda la información. Por lo tanto, tocó ocurrir a los reportes que hacen en los documentos oficiales de cada una de las alcaldías de estos lugares. Finalmente, ya saliéndome un poquito del tema, debemos de tener en cuenta varias cositas. Primero, que esto nos ayuda
mucho a entender, ¿sí?, la importancia que tiene la bioinformática en nuestras vidas. Es una rama de las ciencias que amo muchísimo porque nos ha demostrado que es muy práctica, es muy flexible, porque la podemos utilizar en diferentes ramas, en diferentes investigaciones, y lo cual pues es muy útil. Además, cabe mencionar pues que hay muchas bases de datos con millones, millones, millones de información, millones de datos, los cuales están ahí plasmados, y muchas veces estos datos nos pueden dar como una respuesta, nos pueden abrir un horizonte a decir, para plantear diferentes estrategias de mitigación, para mejorar las políticas en salud pública, bueno, muchas cosas que nos podrían ayudar, y sin embargo nosotros estamos mirando como siempre a lo mismo, la parte del laboratorio, y creo que eh, estos, estos eventos, los simposios, los congresos, nos deben como que ya decir, o sea, y nosotros mismos como bioinformáticos debemos decir, no, es que aquí tenemos nuestras herramientas, o sea, mira, podemos con esto cruzar información y mira lo que obtenemos con el modelamiento, con las predicciones, con las simulaciones, con muchos análisis que nosotros podemos hacer. Y supongamos en este caso, como les mencioné, la idea es trabajar con diferentes enfermedades y ver qué pasa. O sea, si una de estas variables cambia, aumenta un punto, 2 puntos, o disminuye 1 o 2 puntos, o qué pasa si le podemos adicionar otras variables. Entonces, cómo esto nos va a cambiar, que, que cuánto nos ayuda a predecir, que cuál variable es más importante para nuestro estudio. Entonces, estas herramientas nos ayudan muchísimo y debemos de tenerla en cuenta, ya que debemos pues tenerlo en consideración, de que todos los procesos que pasan en nuestra vida son multidisciplinarios, son muy complejos, y que no podemos desde un punto tratar de encontrar la solución, sino que yo creo que la pandemia del coronavirus y las muchas enfermedades que están emergiendo y reemergiendo nos muestran eso, que debemos de ayudarnos, ¿sí? Ya nada de egoísmo, nada de envidia, nada de eso. Simple y llanamente tenemos que unir esfuerzos para encontrar una solución a todas estas enfermedades. Mire cómo en masito de un año, COVID se, se dispersó, se propagó por todo el mundo, y los estragos que está ocasionando, en donde nos ha demostrado lo peor del ser humano, la corrupción, en algunos casos como la gente siempre mira por el bien individual o el bien de su familia y no por el bien de todos, ¿sí? Eh, Son muchas cosas, y yo creo que la bioinformática es una rama muy bonita que nos ha ayudado y nos va a ayudar a encontrar muchas soluciones a nuestros problemas del diario vivir. Y quiero darle las gracias y disculparme que no pueda estar eh, para ustedes. Ahí tratar de responderle las inquietudes que ustedes tengan. Cualquier recomendación también será bienvenida. Y cualquier inquietud que ustedes tengan o cualquier pregunta, pueden escribir. Aquí está mi correo y con gusto les responderé. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Bueno, muchas gracias a Olivia por su grandiosa presentación y por sus tan bonitas palabras del final, que yo creo que no pudo haber un mejor cierre para estas charlas que las palabras que ella dio acerca de la realidad y el contexto de la bioinformática en esta pandemia y en el modelamiento de distintas enfermedades. Entonces agradecemos mucho a ella y cualquier cosa pueden contactarla vía correo.
Bien, entonces con esto damos por terminado esta sección de biología de sistemas. Ahora vamos a hacer un breve receso de 10 minutos mientras ajustamos todo para la mesa redonda, no sin antes compartirles por acá por el chat el formulario de votaciones. Allí en ese formulario ustedes podrán votar por el póster o la charla que más les haya gustado. Entonces allí bien puedan hacer uso de su derecho de votación. Y ese formulario estará abierto hasta las 3:20. A las 3:20 lo cerramos, 1 hora abierto, y ahí ya haremos las cuentas para ver quién ha sido el feliz ganador o ganadora. Bueno, muchísimas gracias y entonces vamos a hacer un pequeño break y ya nos vemos en 10 minutos más o menos para comenzar con la mesa redonda. Bueno, muchas gracias.